Amén, hermanos. Vamos a leerlo, todo el capítulo completo, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartados pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemáis, dicen ellos, contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enderezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ponernos en las manos del Señor, hermanos. Bendito Dios y amantísimo Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos y amigos que hoy están aquí presentes, Señor, y también, Señor, por la vida de los que nos ven a través de las redes sociales. Padre Santo, bendice su vida, Señor, esta noche, Señor, con el consejo de la palabra, Señor, que usted trae para su pueblo. Bendito Dios, ayúdenos, Señor, a que su palabra, Señor, su Santo Espíritu, Señor, toque nuestra mente y nuestros corazones, bendito Dios, y que seamos hacedores de ellos, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pido que tomes control, Señor, de toda palabra, Señor, que salga de mi boca, bendito Dios, y que tú, Señor, seas quien hable a tu pueblo, Señor, usando mi vida, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor, te doy la honra y te doy la gloria, y el pueblo de Dios dice: amén. Amén, hermanos. Podemos tomar asiento. Esta noche yo le he titulado a esta predicación, hermanos, conociendo al Dios que me conoce. El Salmo 139 nos deja claro, nos enseña que Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Que el Señor está en todo lugar donde nosotros estemos. Que el Señor, hermanos, es un Dios fuerte y poderoso. Amén. Es un Dios, hermanos, que es Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores, hermanos. Es un Dios soberano que está sobre todo, hermanos. Aleluya. Y Él nos conoce. Amén. Nosotros le conocemos a Él. Amén, aleluya. Dice el tema, conociendo al Dios que me conoce. Amén. Estamos hablando en el versículo del 1 al 6. El salmista David dice que, oh Señor, dice, tú me has examinado. El Señor nos examina, hermanos, a cada uno de nosotros. Amén. El Señor Jesucristo nos examina. Nosotros, hermanos, también debemos de conocer al Dios que ya nos conoce.
A veces nos preocupamos por conocer quizás más del equipo de fútbol que nos gusta, a las damas quizás por preparar diferentes platillos de comida para su familia. A veces nos tomamos el tiempo para conocer otras cosas que también nos ayudan, no son malas, ¿verdad? Pero también debemos de tomar tiempo para conocer a nuestro Dios, el Dios que nos formó, el Dios que nos creó, hermanos. Dice, en cuanto a Dios, Él nos conoce a todos y cada uno de nosotros. Él nos formó. El Señor nos conoce a nosotros, conoce nuestra alma, conoce nuestro espíritu. Así que, hermanos, el Señor lo sabe todo de usted y de mí. Aún nosotros no alcanzamos a conocer nunca, a terminar de conocer a nuestra esposa, o viceversa, nuestra esposa a nosotros. Nunca terminamos de conocernos, tengamos 10, 20, 50, 100 años de matrimonio. Siempre hay algo nuevo que aprender el uno del otro. Pero el Señor lo sabe todo de nosotros, hermanos. Y podemos ver en el versículo 1 al 6 la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia? Dice, es una cualidad o virtud que se le da a aquel que lo sabe todo. Cualidad o virtud, atributo que solamente Dios tiene, hermanos. Solamente Dios tiene el poder de saberlo todo, de usted, de mí y de lo que hacemos. Solamente nuestro Dios tiene ese poder. Dice la palabra omnisciencia. La palabra omni significa todo, todo. Ciencia, omnisciencia se deriva de la palabra conocer, conocer. Por eso es omnisciencia de Dios. En este caso estamos hablando de nuestro Dios, la omnisciencia de Dios, el Dios que todo lo sabe. Así que, hermanos, tenemos un Dios que todo lo sabe. Lo que estamos haciendo, lo que estamos por hacer. El Señor ya nos conoce a cada uno de nosotros. Lo recalco una vez más, el Señor nos conoce. Y el salmista lo entiende. El salmista David lo entiende. Y dice en este salmo, Señor, tú me has examinado y me has conocido. No solamente el Señor nos examina, el Señor dice, nos conoce. El Señor nos conoce. Dice, has entendido mis pensamientos desde lejos. A veces nosotros, nuestra esposa o nuestros hijos nos hablan en voz baja y estamos, ¿qué? No te escuché. Pero el Señor dice que Él ha entendido nuestros pensamientos desde la distancia, hermanos, desde lejos. El Señor no necesita que le estemos hablando al oído. El Señor dice que Él ya conoce nuestros pensamientos desde lo lejos. Todos mis caminos te son conocidos, dice el salmista. Todos mis caminos, por donde usted vaya, por donde usted esté, donde usted se conduzca, en su trabajo, en la escuela, en su casa, allí el Señor dice, mis caminos te son conocidos. El Señor nos conoce totalmente. El Señor sabe qué paso vamos a dar. El Señor sabe a dónde vamos caminando, cómo nos vamos conduciendo. Podríamos engañar a nuestra esposa o querer engañar a nuestros hijos, o quizás al pastor o a los hermanos de la iglesia. Podremos engañarlos, mentirles, pero a Dios no podemos mentirle, hermanos. A Dios no podemos mentirle, porque Él dice que Él nos examina, Él nos conoce, hermanos. Él ya sabe los pasos que estamos dando, por dónde vamos caminando. El Señor tiene todo el control, hermanos. Amén. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, Señor, la sabes toda. A diferencia, hermano, del enemigo. El enemigo, para atacarlo, para usar algo en su contra, necesita, hermano, que usted abra la boca, que usted cometa el error, la falla, para que el enemigo lo pueda atacar, le pueda lanzar esos dardos de fuego. Pero hasta que usted abre la boca,
Hasta que usted y yo cometemos el error, quizás de hablar mal de alguien, quizás de mentir, no sé, quizás de hablar mal, quizás de no solamente de que seamos nosotros quien estamos contando un chiste en doble sentido, grosero, sino tan solo con reírnos ya estamos coincidiendo con ello. No necesitamos abrir nuestra boca para fallarle a Dios. Dice, aún no sale esa palabra de mi lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. El Señor, hermanos, dice el salmista David, dijo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice el salmista. Amén. Así, hermanos, es la palabra de Dios, tan hermosa y tan maravillosa para con nosotros, hermanos. Dios nos conoce, pero nosotros le conocemos a Dios. A veces nos limita el alabar, el glorificar, el darle la honra a Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos a quién se la estamos dando la honra y la gloria, hermanos. Dice el salmista, yo no lo puedo comprender. Y quizás nunca vamos a entender a Dios, hermanos. Pero el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. El Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Nosotros no vamos a pensar, no vamos a actuar como Dios quisiera que actuáramos. A nosotros, quizás aún alguien nos lastima, nos ofende, y a veces guardamos un resentimiento para esa persona. Pero el Señor no. El Señor, fallemos, cometamos pecado, cometamos un error una, otra y otra vez, es el Señor, yo soy fiel y justo para perdonarte. El Señor, hermanos, nos conoce por completo. Amén. El Señor no se equivoca, hermano. El Señor tiene el control de su vida, de mi vida, desde el momento que nosotros decidimos entregarnos a Dios. Él tiene el control. Pero dice que Él nos conoce desde que somos el embrión en el vientre de nuestra madre, hermanos. Desde que estamos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos creó. El Señor nos conoce. El Señor está con nosotros. Porque nadie más, hermanos, tiene el poder y la autoridad de crear huesos sobre huesos, hermanos. Más que solamente nuestro Dios, que le da esa virtud a cada mujer, hermanos. Que le da esa virtud y privilegio. Quizás no a todas, pero la mayoría de mujeres, de damas, el Señor les da el privilegio de concebir hijos, hermano. Pero solamente ese Dios que nos conoce es el que hace eso posible, hermanos. La omnisciencia de Dios no es para tener miedo, no es para tener temor, sino es un motivo de consuelo en nuestras vidas. A veces queremos pensar o creer que porque podemos engañar al pastor o a nuestra esposa, a nuestro esposo, creemos que a Dios también lo podemos engañar. Pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar. Dios nos conoce, Dios nos creó. Así que, hermanos, no hay nada que usted haga o que yo haga que Dios ya no lo sepa, hermano. Aleluya. Santo, gloria a Dios, aleluya. Dios sabía que Pedro lo iba a negar. Dios ya lo sabía. Mas aún así le permitió andar con él. Le permitió caminar con él. Seguirle. En Juan 21:17 dice que Pedro lo negó 3 veces. El Señor ya sabía que Pedro lo iba a negar.
y le dijo: Pedro, ¿me amas? Le volvió a preguntar: Pedro, ¿me amas? Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Pero el Señor le volvió a decir: Pedro, ¿me amas? No fue por casualidad, o no fue porque el Señor Jesucristo no tuviera otra cosa que hacer, pero el Señor sabía lo que Pedro estaba a punto de hacer, que era negarlo. El Señor ya lo sabía. El Señor conocía el pensamiento de Pedro. Ya lo había examinado el Señor. Ya había conocido su entendimiento de Pedro. Antes de que saliera la palabra en la lengua de Pedro, ya el Señor ya la conocía. El Señor ya sabía que Pedro lo iba a negar. Incluso el Señor sabía que Judas lo iba a entregar. Que Judas lo iba a traicionar, hermano. Dice la palabra que Judas lo traicionó. Dice Juan 13:11 que Judas lo traicionó y lo vendió por algunas monedas, hermano. Y el Señor aún así compartió el pan y compartió el vino con sus apóstoles, aún sabiendo que Pedro lo iba a negar y que Judas lo iba a traicionar. Aún así el Señor caminó con ellos, anduvo con ellos, porque el Señor ya los conocía. El Señor ya los había examinado. A Dios no podemos mentirle ni engañarle. Él conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. El Señor es lo que examina. Por eso el salmista dice: Señor, tú me has examinado. Pero no le examinó cómo venía vestido, ni cómo se peinó. El Señor examinó el corazón de David. El Señor examina el corazón de usted, el de usted, el de usted y el mío. El Señor nos examina diariamente. Por eso es que tenemos que estarle buscando nosotros. Amén. Diariamente al Señor. Amén. Que hay una relación continua con nuestro Dios, porque Él ya nos conoce. Pero nosotros somos quienes necesitamos conocerle a ese Dios. A ese Dios que nos conoce, nosotros necesitamos conocerle. ¿Por qué? Porque para recibir las bendiciones de Dios necesitamos saber cuáles son las bendiciones que Dios tiene para su vida, para la suya, para la mía. Si no le conocemos, no vamos a poderle adorar, no vamos a poderle dar la honra que Él se merece. Amén. ¿Por qué? Porque no conocemos. Podemos reconocer, podemos adorar a algún futbolista que nos guste, como muchos lo hacen con el Cristiano Ronaldo, con Lionel Messi. ¿Por qué? Porque saben de él, lo han estudiado. Ellos saben cuál es su actividad en el fútbol, ¿verdad? ¿Cuál es lo que son capaces de hacer, de lograr? Pero nosotros necesitamos conocer a nuestro Dios. Amén. Nosotros necesitamos conocer a nuestro Dios. Dios, conociendo lo que hay en nuestro corazón, nos pide también que tomemos acción. A veces nosotros decimos como Pedro: sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te sigo. Sí, Señor. Sí, Señor. Y sí, Señor. Pero de ahí no pasa. Podremos decir que sí, que sí, que sí. Perdón. Pero dice el Señor, Él también necesita que tomemos acción. Amén. Cuando le pidió a Abraham, dice, que sacrificara a su hijo, Dios conocía y había examinado el corazón de Abraham. Dios sabía que Abraham tenía fe, que Dios sabía que Abraham iba a hacer lo que Dios le pidiera que hiciera. Mas sin embargo, dice, Dios esperó a que Abraham le pusiera, como decimos luego, patitas a su fe, que tuviera la acción, que tomara el paso hacia adelante, que diera ese paso de fe. Los pensamientos
se convierten en acción. Abraham tenía toda la intención de complacer a Dios, porque Abraham sabía al Dios que le sirve. Amén. Abraham conocía a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, dice Dios esperó que Abraham tomara acción. ¿Qué hizo Abraham? Tomó a su hijo, se fue al monte y preparó toda la leña para el holocausto y todo. El Señor, al ver la obediencia de Abraham, dijo: no, espérate, yo sé, ya te examiné, sé que lo vas a hacer para agradarme, para darme la honra y la gloria, pero yo te voy a proveer el holocausto que debes de hacer. Así, Señor nos pide a nosotros, hermanos, que tomemos acción, pero no vamos a poder tomar esa acción si no le conocemos. Abraham dio el paso de fe porque le conocía. Nosotros, hermanos, necesitamos conocer a nuestro Dios. Apocalipsis 2:23 dice: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos la iglesia, hermanos. Y nosotros debemos de conocer que Dios es el que escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Nosotros, nos está hablando a nosotros, al pueblo de Dios, hermanos. Debemos de conocer que es ese Dios el que nos escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Primera de Juan 3:20 dice: mayor es Dios que nuestro corazón, y Él conoce todas las cosas. A veces decimos en alguna decisión, pues haz lo que te dicte tu corazón. Para tomar una decisión, a veces decimos, no, o nos preguntamos nosotros mismos, ¿qué nos dice el corazón? Pero mayor es Dios que nuestro corazón, hermanos, dice la palabra. Mayor es Dios que nuestro corazón, porque Él conoce todas las cosas. Aleluya. A veces, hermanos, no logramos el propósito que queremos en el trabajo o en la escuela y nos sentimos mal. Sentimos que no podemos hacer las cosas. Sentimos que nada nos puede ayudar. Pero es porque no conocemos al que todo lo puede. Porque no le hemos conocido. Porque no le hemos buscado. Pero la palabra de Dios dice que escudriñemos las escrituras. En los tiempos antiguos, Jehová tenía sus profetas para que fueran y le hablaran al pueblo de Dios. Hoy en día, hermanos, no necesitamos que venga un profeta, se pare aquí enfrente y nos hable a cada uno. ¿Por qué? Porque las profecías de Dios ya están escritas en la palabra, hermanos. Lo que Dios quiere que usted y yo sepamos de Él, lo ha escrito aquí en la palabra, hermanos. Y la profecía que usted necesita escuchar, Dios ya la escribió aquí, hermanos. Porque dice la palabra que es escrita por el hombre, pero fue inspirada por Dios. La palabra, hermanos, es inequívoca. La palabra no se equivoca, hermanos. Si Dios dice que nos conoce, es porque Dios nos conoce. Si Dios dice que necesitamos conocerle, es porque necesitamos conocerle. La palabra de Dios dice también: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. A veces nosotros limitamos a Dios a recibir la bendición o a recibir aquello que anhelamos, que le estamos pidiendo a Dios, porque le pedimos a Dios, pero no sabemos pedir. A veces
Pedimos que Dios nos conceda algo, pero dudando de que Dios lo pueda hacer. Pero Dios dice, hermanos, que si todos nos pusiéramos de acuerdo en algo, todo es posible, hermanos. Sí, aleluya. La palabra de Dios, hermanos, es clara, pero a veces no la entendemos. No nos tomamos el tiempo para conocer a ese Dios, hermano. También vemos, dice, en Mateo 10:30, dice, el Señor ya conoce aún cada cabello que hay en nuestra cabeza, hermanos. Aún dice la palabra que el Señor conoce las estrellas y las llama por su nombre, hermanos. A veces yo me acuerdo que somos 10 hermanos. A veces nuestros papás no saben ni a qué le están hablando. Le hablan a uno, pero le quieren hablar al otro. Pero el Señor no. El Señor dice que Él cuenta las estrellas y las llama por su nombre. El Señor no se equivoca, hermanos. El Señor nos conoce a la perfección. Amén. El Señor también dice, hermanos, dice que también podemos ver la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, perdón, la omnipresencia de Dios, que quiere decir omni, ya lo decía desde el principio, todo. Presencia, Dios está en todo lugar. Está en todo lugar. Dice el salmista lo entiende. El salmista dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si tú estás en todo lugar. Dice, si subiera al cielo, ahí estás tú. Si bajara al Seol, ahí estás tú, dice el salmista. Dice, si tomara las alas del alma o me fuera al extremo del mar, aún ahí estás tú. Ahí está el Señor, hermano. En este momento el Señor está aquí, hermano. Donde quiera que usted vaya, el Señor ahí está. No hay lugar donde usted o yo nos podamos esconder de Dios. No hay lugar de que nos podamos esconder de Dios. Dice que en el término hebreo, el Seol dice que se escribe Sheol, mas en el griego se escribe Aides, que es como el Hades, ¿verdad? Dice, pero se está refiriendo al sepulcro, al infierno o a un hoyo, hermanos. Dice, aún Dios está ahí. Dice el Señor que la noche para Él es como el día, hermanos, y que no hay nada oculto que no salga a la luz. No hay nada que nosotros podamos esconder abajo de la almohada, que el Señor tarde o temprano lo saque a la luz. El Señor dice que Él nos abraza. Dice, nos abraza, está con nosotros, nos rodea, dice la palabra. Nos rodea por delante, por detrás. A donde usted voltee, a un lado, al otro, el Señor ahí está. Si voltea usted al cielo, el Señor ahí está. Si usted dice, me escondo en el fondo de la mar, el Señor ahí está. El Señor ahí está. En la intimidad de su hogar, el Señor ahí está. Y el Señor dice que lo que hagamos en lo íntimo, el Señor lo exaltará. Lo sacará a la luz, hermano. El Señor nos exaltará. Cuando nosotros nos humillamos, buscamos a Dios en lo oculto, en la privacidad de nuestro hogar, pero dice que el Señor nos va a bendecir. El Señor, hermanos, ese Dios que nos conoce, está en todo lugar. Amén. No hay fronteras. El Señor dice que es universal. Está en todo lugar. El Señor no hace acepción de personas, hermano.
El Señor, como está aquí, como puede estar en cualquier otro lugar del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor es que está en todo lugar. La omnipresencia de Dios, Él es todo presente. En otras palabras dice que Él es todo presente, o sea, todo el tiempo está presente. De día y de noche el Señor allí está. Dice que la palabra de Dios dice que Él cuida nuestra entrada y nuestra salida, nuestro levantar y nuestro dormir, nuestro descansar. El Señor está todo el tiempo con nosotros, hermano. Como les decía, podemos escondernos de cualquier persona, pero de Dios no. Una, Dios ya nos conoce. Dos, Dios está con nosotros en todo tiempo. Amén. Por eso es que el Señor nos hace el llamado a que nos conduzcamos de la mejor manera. Sí, amén. El apóstol Pablo dice: imítame a mí, porque yo soy imitador de Cristo. El apóstol Pablo conocía a Dios, conocía al Dios al que le servía, y con toda firmeza, con toda certeza, él dice: imítame a mí. Hoy decimos: no me mires a mí, no me imites a mí. Sí, podemos fallar, pero el apóstol Pablo dice claramente que lo imitemos a Él, porque Él es el imitador de Cristo. Nosotros debemos de decirle a los que están en el mundo, hermanos: imítanos, porque nosotros somos imitadores de Cristo. Nosotros tenemos que dar el ejemplo, hacer la diferencia, dentro y fuera, donde quiera que andemos. Si Dios está con nosotros, nosotros tenemos que andar con Dios, hermano. A veces Dios está con nosotros, pero a veces lo dejamos que se adelante y nosotros vamos bien desganados siguiendo los pasos de Jesucristo, hermano. Aleluya. A veces lo perdemos de vista porque dejamos que el Señor se aleje de nosotros. Dedíquenos, hermano. O mejor dicho, nosotros nos alejamos de Dios. A veces dicen algunos, por desánimo. Podremos desanimarnos un día o dos. A veces por desánimo, por tristeza, por dolor. Nos olvidamos de comer un día, pero no dos. Pero ¿por qué sí podemos olvidarnos de buscar a Dios? Por una semana, por un mes. O alejarnos de Dios por completo, porque no le hemos conocido al Dios que nos conoce y al Dios que siempre está con nosotros, hermanos. En todo tiempo. Aleluya. En todo tiempo está Dios con nosotros, hermano. Jeremías 23:24 dice: ¿podría alguno esconderse de modo que yo no lo vea? ¿Que acaso no lleno los cielos y la tierra yo? Dice Dios. Entonces, hermano, ¿dónde vamos a escondernos de Dios? No hay lugar donde podamos escondernos de Dios. Dice Él: yo lleno los cielos y la tierra. ¿A dónde se quiere ir? Dice: aún en el infierno, ahí está Dios. En el fondo de la mar, ahí está Dios. Entonces, ¿a dónde iremos? Dice el salmista: ¿a dónde iré de tu presencia? ¿O a dónde? Huiré de tu presencia. ¿Qué nos hace querer huir de Dios? Nuestro pecado. A veces nos sentimos avergonzados con Dios, que en vez de doblar rodillas y pedir perdón por el pecado que hemos cometido, nos vamos alejando, nos vamos apartando. ¿Por qué? Porque el pecado que ha entrado en nosotros no nos deja la libertad para buscar a Dios, hermanos. Proverbios 15:3 dice: en todo lugar están los ojos del Señor. O sea que, hermanos, Dios nos dice una y otra vez a lo largo de las Escrituras: yo estoy contigo.
yo estoy viéndote, yo sigo tus pasos, yo te conozco, yo te examino, yo estoy contigo. ¿Acaso no dice también la palabra, esfuérzate y sé valiente? Yo, Jehová, estoy contigo. Entonces, hermanos, dice Dios, yo estoy contigo. Dios no dice nomás por decirlo. Si el Señor dice que está con usted y que está conmigo, es porque Dios está con usted y está conmigo, hermano. El pecado, hermanos, nos hace querer escondernos de Dios. Dice en Génesis 3:8, dice, el hombre y su mujer, dice, se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles, pero no hay lugar donde podamos escondernos. El Señor le dijo a Adán, ¿dónde estás? Adán le dijo, Señor, te escuché hablar, tuve miedo y me escondí. ¿Pero por qué tuviste miedo, Adán? Porque ya había pecado contra Dios, ya había cometido algún pecado en contra de Dios. Entonces el pecado nos hace tener miedo y querer escondernos, huir de la presencia de Dios. Pero no hay lugar donde podamos escondernos de Dios, hermano. Otra manera también de escondernos de Dios es cuando desobedecemos a Dios. Cuando Dios nos dice que vayamos por un lado o nos manda a hacer algo y no lo queremos hacer, ¿qué hacemos? Le sacamos la vuelta a Dios. ¿Qué hizo Jonás? Dice Jonás en el capítulo 1, del versículo 1 al 3, dice que Jehová le dijo a Jonás, dice, ve a Nínive, pregona contra ella. Ve a Nínive. Dios le dio una orden a Jonás. Pero ¿qué hizo Jonás? Dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. ¿Qué hacemos nosotros a veces? El Señor a veces nos despierta en la madrugada y nos dice, levántate a orar. ¿Qué hacemos? Nos enredamos en la cobija. Huimos de Dios. El Señor dice, levántate, ponte a servir en la casa, en la iglesia de Dios. ¿Y qué hacemos? Tengo mucho trabajo, yo no puedo, yo no aquello otro. Le sacamos la vuelta a Dios. Pero no hay lugar donde podamos escondernos de la presencia de Dios, hermano. Primera de Samuel 22, 1 y 2 dice, yéndose luego David de ahí, huyó. También, hermanos, dice que ahí vemos otra manera de huir, de escaparse. Pero ahí David huye de Saúl, porque sabía que Saúl era un escogido de Dios. Sabía que Saúl era el escogido de Dios. Sabía que en Saúl estaba la presencia de Dios, hermano. Y David huyó de la presencia de Saúl para no pecar contra Dios. Saúl perseguía a David para matarlo, pero David prefirió huir y no actuar en contra de Saúl, el escogido de Dios. Es otra manera, hermanos, de escondernos, de huir de la presencia de Dios. Pero lo que más nos hace huir de Dios, hermanos, es el pecado y la desobediencia. En Génesis 3:8 dice, vemos el pecado que nos lleva al hombre. Por naturaleza, el hombre pecador quiere huir de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios que el pecado entró por un hombre. El pecado entró por Adán. Pero desde entonces, dice, desde el principio, desde Génesis, desde el principio, por naturaleza el hombre quiere esconderse, quiere huir de la presencia de Dios. Pero nunca vamos a poder huir de la presencia de Dios, hermanos.
Dios está en todo lugar, hermano. Aleluya. La palabra de Dios también dice, hermano, Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí está la presencia de Dios. Donde usted se reúna con alguien más, ahí está la presencia de Dios. Aún si está usted solo, ahí está la presencia de Dios. Porque en usted habita el Espíritu Santo de Dios, hermano. Sí, amén. En usted habita la presencia de Dios. Amén. Dice Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Aleluya. No hay lugar ni tan alto, ni tan bajo, ni tan profundo, hermanos, para escondernos de la presencia de Dios. No hay ningún lugar en toda la tierra o en todo el mundo, hermanos, donde podamos escondernos de Dios. Porque ese Dios que es soberano, dice, Él está sobre todo, hermano. Está más arriba que todo, hermano. Ese Dios de dioses y Rey de reyes, hermano, está sobre todo. Si Él dice, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. O sea que Él abarca desde lo más bajo hasta lo más alto, hermano. Lo más ancho. El Señor ahí está. La presencia de Dios siempre nos acompaña donde quiera que vayamos, de día y de noche. La palabra de Dios dice que debemos de meditar en la palabra de día y de noche. ¿Por qué? Porque dice que debemos de estar atentos, debemos estar alerta en todo tiempo. Sabemos que el enemigo solamente vino a robar, a matar y a destruir. Y el Señor dice que debemos de estar velando. Debemos estar velando. ¿Qué es velando? No se trata solamente de que pasemos toda la noche despiertos, sino de que pasemos la noche y el día despiertos espiritualmente. Siempre sabiendo que ese Dios está con nosotros. Dice la palabra, cualquier cosa que nos pase, dice, todo eso nos ayuda para bien. No nos gusta, claro, nunca nos va a gustar que nos pase algo malo. Nunca nos va a gustar estar en escasez. Pero Dios ya conoce de qué careces. Dice la palabra de Dios también, hermano, si estás falto de sabiduría, pídesela a Dios. Amén. ¿Estás falto de entendimiento? Pídesela a Dios. Bien. ¿Te falta paciencia? Pídesela a Dios. ¿Te sientes decaído? ¿Te sientes desanimado? Pídele a Dios. Dice, porque vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué poder vamos a tener? El poder de Dios, hermano. El poder de lo alto. Pidámosle a Dios ser llenos cada día de su Espíritu Santo. Que nuestra copa siempre esté rebosando, hermano. Aleluya. Que usted se empiece a sentir decaído, se empieza a sentir triste, se empieza a sentir sin fuerzas. Pídaselas a Dios. Nosotros nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar y vamos a querer huir. Muchas de las veces vamos a un trabajo y el primer día se nos hace tan pesado que a la hora del lonche ya no regresamos para atrás al trabajo, o al siguiente día ya no nos presentamos. El hombre por naturaleza tiende a huir, pero no hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. No hay ningún lugar en donde la presencia de Dios no esté. Dice también, hermanos, que nosotros, dice, debemos
de buscar a Dios. Dios sigue siendo Dios, con usted o sin usted. Dios nos conoce. Dios sabe que vamos a tener fallas, que vamos a tener errores, que vamos a pecar, que vamos a caer. La palabra de Dios dice que todo nos es permitido, hermanos, pero no todo nos ayuda para bien. Todo podemos hacer. Que nos sentimos desanimados, quizás no es malo sentirse desanimado, pero si usted se cae, no se quede tirado en el piso. Agárrese de ese Dios que está delante de usted. Agárrese de la mano de Dios, hermano, y nada le faltará. Tenemos un Dios que creó todo, hermanos, lo que hay en esta tierra. ¿No podrá darnos a nosotros de eso? Sabiduría, entendimiento, no solamente materialmente. ¿No podrá el Señor llenarnos de sabiduría, de entendimiento? ¿No podrá el Señor capacitarnos o prepararnos? Dice que el Señor dice que Él no busca ni a sabios ni a ricos. El Señor busca a personas que le busquen en espíritu y en verdad. El Señor quiere que le busquemos en espíritu y en verdad. El Señor quiere que vayamos firmes, paso a paso. Dicen unos, con paso lento, pero un paso firme, siguiendo las pisadas de Jesús. Quizás un paso a la vez, o un día a la vez, pero siguiendo la mirada y las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. También, hermanos, podemos ver a lo largo de ese salmo, hermanos, la omnipotencia de Dios, hermanos. El Dios todopoderoso. Podemos ver que tenemos a un Dios tan poderoso, hermano, que a veces no conocemos. Por eso es la importancia, hermano, lo recalcaba desde el principio, la importancia de conocer al Dios que nos conoce. El Señor ya sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras deficiencias, en qué estamos batallando, ya sea en orar, en leer la Biblia, en ayunar. El Señor ya sabe en qué estamos batallando. Pero usted sabe que Dios le puede dar las fuerzas para salir adelante. Usted sabe que el Dios todopoderoso está con usted en todo tiempo para animarle, para fortalecerle. Así que, hermanos, esa es la importancia de conocer al Dios que nos conoce. Saber que tenemos un Dios que es todopoderoso, hermanos. Dios nos ama. Y el Dios que nos ama es todopoderoso. O en otras palabras, Él todo lo puede. ¿Lo cree usted? Amén. ¿Que Dios todo lo puede? Amén. Creámosle a Dios, hermano. Aleluya. Dios todo lo puede. Y Dios nos ama. Dios lo ama a usted. Dios lo ama a usted. A usted que no le ha conocido, que no le ha aceptado en su corazón, aún así, Dios lo ama. Porque Dios quiere darle el perdón. Dios quiere darle la oportunidad y el privilegio de tener la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna en Cristo Jesús, hermano. Esto debería traernos paz y descanso a nuestras vidas. Saber que hay un Dios que es todopoderoso. Y dice, yo peleo tus batallas. Yo voy delante de ti. Amén.
Eso debería traer paz y descanso a nuestro corazón. El Señor tiene el control de todo. Amén. Y de todos. Amén. Pero no le conocemos a Dios. No sabemos Aleluya. qué Dios tiene para nosotros, a dónde Dios nos quiere llevar. Dice la palabra de Dios: yo te enseñaré cosas nuevas y ocultas que tú no has conocido. Pero ¿por qué Dios no nos lleva a esos lugares ocultos que no hemos conocido? Porque no le conocemos a Dios y le ponemos límites a Dios. Dios no nos pone límites a nosotros, hermanos. Dios quiere llevarnos a que lo exaltemos, a que lo glorifiquemos en la manera o el lugar que a Él le plazca, hermanos. Pero el Señor sí dice que le busquemos, que lo conozcamos, que sepamos a quién estamos sirviendo, quién nos salvó, quién nos dio ese perdón de pecados y la salvación. El Salmo 91 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es el Omnipotente? Dice: bajo la sombra del Todopoderoso habitarás, morarás bajo el abrigo del que todo lo puede. No estamos desprotegidos, hermanos. Tenemos un Dios que todo lo puede y un Dios que nos ama. Así que, hermanos, que Dios traiga paz a nuestro corazón, que Dios traiga descanso a nuestra alma, pero conozcamos al Dios que nos conoce. Busquemos la presencia de Dios a nuestras vidas. Dice Jeremías 32:27: ¿habrá algo imposible para mí? ¿Habrá algo imposible para Dios, hermanos? Nada. Lucas 1:37 dice: ninguna hay imposible para Dios. Hey, gloria a Dios, Así que, hermanos, Jeremías nos hace una pregunta: ¿habrá algo imposible para Dios? No, hermanos. ¿Por qué sabemos que no? Lucas 1:37 dice: ninguna cosa hay imposible para ese Dios al que usted y yo le servimos, hermano. Amén. Job, en el capítulo 42, versículo 1 y 2 dice: yo sé que todo lo puedes. ¿Por qué Job sabía? Porque Dios conocía al Dios que todo lo puede, hermanos. ¿Qué necesitamos nosotros? Conocer a ese Dios. Es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo Dios al que le servimos nosotros. El Dios todopoderoso, el que está con usted y conmigo de día y de noche. El que hace morada en usted, hermano, en el mí. El Señor nos escogió. El Señor nos buscó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Dice el salmista, dice: desde ahí mi embrión miró tus ojos. Así que, hermano, cuán maravilloso es nuestro Dios. El salmista lo entendió, hermanos, de tal manera que lo describe para que nosotros lo conozcamos. Nos enseña que hay un Dios que nos conoce, hay un Dios que nos acompaña todo el tiempo, y hay un Dios que todo lo puede, hermano. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos. Caminando con Dios, todo lo podemos, hermano. Apocalipsis 19:6 dice: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso
reina. El Señor Todopoderoso reina en el cielo como reina en la tierra, hermanos. El Señor tiene la potestad sobre su vida y sobre la mía. Dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que, hermanos, dice Hechos 26:8, dice: se considera increíble entre nosotros que Dios resucite a los muertos. No hay ningún otro Dios que resucite de los muertos a nadie, más que el Dios al que le servimos, hermano. El único Dios todopoderoso, que está en todo lugar y que todo lo sabe, hermano. Póngase de pie, hermano. Nosotros, hermano, tenemos que conocer al Dios que nos conoce. Propongámonos, hermanos, desde el día de hoy, conocer a ese Dios que nos conoce. Tengamos siempre en cuenta que no hay lugar a donde podamos huir de la presencia de Dios. Dios tiene el poder para cambiar tu vida. ¿Qué te aflige? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es la cadena que te tiene atado al pecado? Ven a Cristo. Ven a Cristo. Él te puede salvar. Él te quiere perdonar. Él quiere cambiar y transformar tu vida. ¿Qué te hace huir de Dios? ¿Tu pecado? Dice el salmista: límpiame, Señor, más y más de mi maldad. Digámosle también nosotros a Dios: límpianos de nuestra maldad. Tu pecado, el miedo, la desobediencia, solamente son ataduras que el enemigo quiera poner en nuestras vidas, hermano. Pero Cristo rompe las cadenas, hermano. En Cristo toda cadena es rota, hermano. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y Dios nos ha hecho libres. En Cristo hay libertad, hermanos. Así que, hermanos, yo te invito que con toda la libertad que Dios te ha dado, pases al altar de Dios, hermano. Pases y agradezcas a Dios porque Él nos conoce, porque siempre está con nosotros y porque en Cristo todo lo podemos, hermano. No te quedes en tu banca, hermano. Dios también está en tu banca, pero Dios quiere que vayamos ante su presencia, que doblemos nuestras rodillas y le busquemos, hermano.